Hola, mi compañera Sofía Flores y yo, Ángel Hermosillo, les vamos a hablar sobre los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Vamos a comenzar definiendo qué son. Estos trastornos incluyen afecciones que se manifiestan con problemas de autocontrol, tanto del comportamiento como de las emociones. Hay otros trastornos que hablan de lo mismo, sin embargo, estos se caracterizan por ser conductas que violan los derechos de los demás o que ponen al mismo individuo en conflictos o problemas con las normas sociales o con la autoridad. Estos trastornos tienden a iniciar en la infancia o adolescencia y es muy extraño que aparezcan por primera vez en la adultez. Comúnmente se suelen dar más en personas de sexo masculino. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo al trastorno y es algo que vamos a ver más específicamente en las siguientes diapositivas. El primer trastorno es el trastorno negativista desafiante. Sus criterios diagnósticos son los siguientes. A. Un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones o actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses y se manifiestan por lo menos 4 síntomas de cualquiera de las siguientes categorías. Aquí también es importante recalcar que esto se tiene que dar con un individuo que no sea hermano. La primera categoría es enfado, irritabilidad. 1. A menudo pierde la calma. 2. A menudo está susceptible y se molesta con facilidad. 3. A menudo está enfadado y resentido. La siguiente categoría es discusiones o actitud desafiante. 4. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y adolescentes. 5. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de las figuras de autoridad o normas. 6. A menudo molesta a los demás deliberadamente. 7. A menudo culpa a los demás por sus errores o por su mal comportamiento. Y la última categoría es vengativo. 8. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Acá también se tiene que considerar si el niño es menor o mayor de 5 años. En niños menores de 5 años, este comportamiento vengativo específicamente tiene que aparecer casi todos los días durante un periodo de 6 meses mínimo. Y si el niño es mayor de 5 años, el comportamiento tiene que aparecer por lo menos una vez a la semana durante al menos 6 meses. Criterio B. Este trastorno de comportamiento se asocia a un malestar en el individuo o en personas de su entorno inmediato. Esto quiere decir familiares, amigos, compañeros de trabajo o escuela, o tiene un impacto negativo en áreas sociales, educativas, profesionales u otras. Y C. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico o por consumo de sustancias, ni un trastorno depresivo o bipolar. En este trastorno se especifica su gravedad. Es leve si los síntomas o las conductas se dan en un solo entorno, por ejemplo, en la casa únicamente. Es moderado si se da en dos, que podría ser la casa y la escuela, o grave si se da en 3 o en más. Hay algunos factores de riesgo que hacen que un niño sea más propenso a tener este trastorno. Los temperamentales se relacionan con problemas de la regulación emocional. Los ambientales, que son los más comunes, son los que más comúnmente ocurre el trastorno, que podrían ser el trato severo, inconstante o negligente en la crianza de los niños, o incluso tener diferentes y variados cuidadores, pues esta inconsistencia es lo que aquí se marca, y los genéticos y fisiológicos, que se asocian tanto a este trastorno como al trastorno de la conducta. En cuanto a comorbilidad,
Las tasas son mucho mayores en personas con TDAH y esto se puede deber a factores de riesgo temperamentales. Este trastorno también puede preceder al trastorno de conducta y las personas que lo tienen un mayor riesgo de presentar trastornos de ansiedad y trastorno de depresión mayor. También en adultos y adolescentes se muestra una mayor tasa de trastorno por consumo de sustancias. Trastorno explosivo intermitente. Algunos criterios diagnósticos son: A. Arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos de agresividad, tanto agresión verbal como agresión física, en un promedio de 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses. B. La magnitud de la agresividad es bastante desproporcionada con respecto a la provocación o cualquier factor estresante psicosocial desencadenante. C. Los arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados, es decir, son impulsivos o provocados por la ira. Tampoco persiguen ningún objetivo tangible como dinero, poder o intimidación. D. Los arrebatos agresivos recurrentes provocan un marcado malestar en el individuo, alteran su rendimiento laboral o sus relaciones interpersonales o tienen consecuencias económicas o legales. E. El individuo tiene una edad cronológica de 6 años por lo menos o un grado de desarrollo equivalente. F. Los arrebatos agresivos recurrentes no se explican mejor por otro trastorno mental ni se pueden atribuir a otra afección médica ni a los efectos fisiológicos de alguna sustancia. Características diagnósticas. Los arrebatos suelen durar menos de 30 minutos y se producen frecuentemente como respuesta a una pequeña provocación por parte de un amigo íntimo o una persona cercana. El criterio A1 define que los arrebatos agresivos frecuentes, es decir, 2 veces por semana en un periodo de 3 meses, están caracterizados por berrinches, disputas verbales o peleas, agresiones sin dañar bienes ni herir animales u otros individuos. El criterio A2 define que los arrebatos agresivos impulsivos poco frecuentes, es decir, 3 en un periodo de un año, se caracterizan por dañar o destruir objetos a pesar de su valor tangible o por agredir, golpear o realizar cualquier otra acción que cause daño físico a un animal o a otro individuo. Factores de riesgo y pronóstico. Ambientales. Los individuos con antecedentes de trauma emocional y físico durante las 2 primeras décadas de vida tienen un mayor riesgo de presentar el trastorno explosivo intermitente. Genéticos y fisiológicos. Los familiares de primer grado tienen un mayor riesgo de presentar dicho trastorno explosivo intermitente y los estudios de gemelos han demostrado una influencia genética sustancial en la agresión impulsiva. Comorbilidad. Los trastornos depresivos de ansiedad y por consumo de sustancias son los más frecuentes. Además, los individuos con trastorno de la personalidad antisocial o trastorno de la personalidad límite y los individuos con antecedentes de otros trastornos con comportamientos disruptivos, como por ejemplo TDAH, trastornos de conducta, trastornos negativa desafiante, tienen un mayor riesgo de presentar un trastorno explosivo intermitente comórbido. El siguiente trastorno es el trastorno de conducta. Los criterios diagnósticos son: A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, normas o reglas sociales propias de la edad. Se manifiesta por la presencia de al menos 3 de los 15 siguientes criterios y tienen que haber estado en los últimos 12 meses y uno, por lo menos, en los últimos 6 meses. Agresión a personas y animales. 1. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros. 2. A menudo inicia peleas. 3. Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros. 4. Ha ejercido la crueldad física contra personas. 5. Ha ejercido la crueldad física contra animales. 6. Ha robado enfrentándose a una víctima. 7. Ha violado sexualmente a alguien. Destrucción de la propiedad. 8. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves. 9. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien. Engaño o robo. 10. Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. 11. A menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones. 12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentarse a la víctima. Incumplimiento grave de normas. 13.
A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años. 14. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres o en un hogar de acogida, por lo menos 2 veces o una vez si estuvo ausente durante un tiempo prolongado. 15. A menudo falta a la escuela, empezando antes de los 13 años. El criterio B es que el trastorno provoca un malestar clínicamente significativo en áreas de funcionamiento social, académico o laboral. Y el criterio C. Si la edad del individuo es 18 años o más, no se cumplen los criterios de trastorno de la personalidad antisocial. Se tienen especificadores de inicio. El tipo de inicio infantil se muestra por lo menos un síntoma antes de cumplir 10 años. En el de tipo adolescente no se muestra ningún síntoma antes de cumplir los 10 años. Y en el tipo de inicio no especificado se cumplen con todos los criterios del trastorno de conducta, pero no hay información suficiente para determinar si la aparición fue antes o después de los 10 años de edad. Otro especificador es con emociones prosociales limitadas. Para poder asignar este especificador, el individuo tiene que presentar al menos 2 de las siguientes características durante 12 meses por lo menos en diversas relaciones y situaciones. Estas características se ven más bien como un patrón típico de relaciones interpersonales y emocionales y no solamente como episodios ocasionales ni en algunas situaciones. Los especificadores son los siguientes. El primero es falta de remordimientos o culpabilidad. Aquí el sujeto no se siente mal ni culpable cuando hace algo malo y muestra una falta general de preocupación sobre consecuencias negativas de sus acciones. El segundo es que es insensible o carente de empatía. No tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos de los demás. Es un sujeto que se describe como frío e indiferente. Le preocupan más los efectos de sus actos hacia él mismo que hacia los demás, incluso cuando están dañados. El siguiente es despreocupado por su rendimiento. Aquí el sujeto no muestra preocupación respecto a su rendimiento o sobre si es problemático en la escuela, el trabajo o en otras actividades. No realiza el esfuerzo necesario para alcanzar un buen o óptimo rendimiento. El siguiente es afecto superficial o deficiente. No expresa sentimientos ni muestra emociones con los demás, al menos que sean superficiales o que no parezcan como realmente que lo sienta. O cuando recurre a expresar emociones es para obtener beneficios, como para manipular o intimidar a los demás. El último especificador es de la gravedad. Este tiene que ser la gravedad actual. En el leve existen pocos o ningún problema aparte de los necesarios para establecer el diagnóstico y dichos problemas provocan un daño relativamente menor a los demás. El moderado. El número de problemas de conducta y el efecto sobre los demás son de una gravedad intermedia entre el leve, que fue el anterior, y el grave, que es el siguiente. Grave. Existen muchos problemas de conducta, además de los necesarios para establecer el diagnóstico, o dichos problemas provocan un daño considerable a los demás. Hay algunas características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los individuos con trastorno de la conducta en situaciones ambiguas suelen malinterpretar las intenciones de los demás como más hostiles y amenazantes de lo que en realidad son. Aquí los sujetos responden con una agresividad que ellos sienten que es razonable y justificada. Tienen un bajo autocontrol, una baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, arrebatos, insensibilidad al castigo. Suelen recurrir a la búsqueda de emociones y suelen ser imprudentes también. El abuso de sustancias es también una característica asociada. Las ideas suicidas, tentativas de suicidio y el suicidio consumado
se producen en un porcentaje mucho más alto de lo esperado en los individuos con trastorno de conducta. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. Temperamento infantil de difícil control y una inteligencia por debajo de la media, especialmente en lo referente al CI verbal. Ambientales. Los factores de riesgo a nivel familiar son el rechazo, negligencia por parte de los padres, crianza incoherente, disciplina severa, abuso físico o sexual, falta de supervisión, vivir en una institución a una temprana edad, cambios frecuentes de cuidadores, familia muy numerosa, delincuencia de los padres y ciertos tipos de psicopatología familiar, como trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Los factores de riesgo a nivel de la comunidad son el rechazo de los compañeros, la asociación con un grupo de compañeros delincuentes y que el lugar donde vivas esté expuesto a violencia. Genéticos y fisiológicos. El riesgo aumenta en los niños con un padre biológico o adoptivo o un hermano con trastorno de conducta. También parece ser más frecuente en los niños con padres biológicos que presentan un trastorno grave por consumo de alcohol, trastorno depresivo y bipolar o esquizofrenia, o con padres biológicos que tienen antecedentes de TDAH o trastorno de conducta. La frecuencia cardíaca en reposo es más lenta en los individuos con trastorno de conducta. También se ha documentado una reducida respuesta autonómica al condicionamiento al miedo. Aspectos diagnósticos relacionados. Cultura. El diagnóstico de trastorno de conducta puede realizarse mal a veces en los entornos donde los patrones de comportamiento disruptivo son vistos como próximos a lo normal. Género. En los niños son problemas de disciplina escolar, vandalismo, robo y peleas, y en las niñas es que son propensas a mentir, absentismo escolar, se pueden escapar de casa, consumir sustancias, prostitución y agresiones relacionales. Consecuencias funcionales. Expulsión temporal o definitiva de la escuela, problemas de adaptación laboral, problemas legales, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y lesiones físicas por accidentes o peleas. Inicio temprano de la conducta sexual, del consumo de alcohol, del consumo de tabaco, del consumo de sustancias ilegales y de actos arriesgados o imprudentes. Las tasas de accidentes parecen ser mayores entre los individuos con trastorno de conducta. No es inusual que los individuos con trastorno de conducta entren en contacto con el sistema de justicia penal por realizar conductas ilegales. Diagnóstico diferencial. Trastorno negativista desafiante. El trastorno de conducta y el trastorno negativista desafiante se relacionan ambos con síntomas que llevan al individuo a conflictos con personas adultas y con otras figuras de autoridad. Los comportamientos del trastorno negativista desafiante son generalmente de una naturaleza menos grave y no incluyen la agresión a personas o animales, la destrucción de la propiedad ni un patrón de robos o engaños. Además, incluye problemas de desregulación emocional, humor irritable y enfadado. Cuando se cumplen los criterios de ambos trastornos, pueden darse a su vez los dos diagnósticos. Comorbilidad. El trastorno de conducta puede ser concurrente con uno o más de los siguientes trastornos mentales: trastorno específico del aprendizaje, trastornos de ansiedad, trastornos depresivo y bipolar y trastornos por consumo de sustancias. Los logros académicos, particularmente en lectura y otras habilidades verbales, a menudo están debajo del nivel esperado para la edad y la inteligencia, y pueden justificar el diagnóstico adicional de trastorno específico del aprendizaje o trastorno de la comunicación. Aparece el trastorno de la personalidad antisocial mencionado aquí porque se relaciona, pero en realidad está más detallado con sus criterios y todo en el capítulo de trastornos de la personalidad de este mismo manual del DSM-5. Otro trastorno es piromanía. Sus criterios diagnósticos son: A. Provocación de incendios de forma deliberada e intencionada en más de una ocasión. B. Tensión o excitación afectiva antes de hacerlo. C. Fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y su contexto. Esto quiere decir los usos del mismo, consecuencias, etc. D. Placer, gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciar o participar en sus consecuencias. E. No se provoca un incendio para obtener un beneficio económico ni como expresión de alguna ideología sociopolítica, etc. F. La provocación de incendios no se explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial. No hay muchos
datos o suficientes datos para establecer una edad típica de inicio de la piromanía, y se suele decir que es más bien en una edad adulta, pues en la infancia parece ser extraño, y provocar incendios en una etapa juvenil se asocia más bien a un trastorno de conducta o de TDAH o de adaptación. En cuanto al género, la piromanía se presenta con más frecuencia en hombres, especialmente en aquellos con peores habilidades sociales y con problemas de aprendizaje. La comorbilidad. Parece haber una alta concurrencia de piromanía con trastornos de consumo de sustancias, con ludopatía, con trastornos depresivo y bipolar y con otros trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. Trastorno de cleptomanía. Fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para uso personal ni por su valor monetario. Aumento de la sensación de tensión inmediatamente antes de cometer el robo. Placer, gratificación o alivio en el momento de cometerlo. El robo no se comete para expresar rabia ni venganza, ni en respuesta a un delirio o a una alucinación. El robo no se explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los individuos con cleptomanía suelen intentar reprimir su impulso de robar y son conscientes de que el acto está mal y carece de sentido. El individuo con frecuencia teme ser arrestado y a menudo se siente deprimido o culpable por sus robos. La cleptomanía se produce en cerca del 4 al 24% de los individuos detenidos por robar en tiendas. Su prevalencia en la población general es muy rara. El número de mujeres supera al de hombres en proporción de 3 a 1. Desarrollo y curso. La edad de inicio de la cleptomanía es variable. Aunque el trastorno empieza a menudo en la adolescencia, también puede empezar en la infancia, en la edad adulta y en raras ocasiones en la edad adulta tardía. Factores de riesgo y pronóstico. Los familiares de primer grado de los individuos con cleptomanía pueden presentar unas tasas más altas de trastorno obsesivo-compulsivo que la población general. También parece haber una tasa de trastornos por consumo de sustancias más alta entre los familiares de los individuos con cleptomanía que entre la población general. Consecuencias funcionales de la cleptomanía. El trastorno puede causar problemas personales, profesionales, familiares y legales. Comorbilidad. La cleptomanía puede asociarse con las compras compulsivas, así como con los trastornos depresivo y bipolar, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente la bulimia nerviosa, los trastornos de la personalidad, el trastorno por consumo de sustancias, especialmente el trastorno por consumo de alcohol, y otros trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta. Otro trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta especificado. Cuando se presentan algunas características, pero no se llega a poder diagnosticar el trastorno, se utiliza esta, y solo en los casos en los que el clínico opte por comunicar el motivo específico de por qué no se cumplen con los criterios de ningún trastorno disruptivo específico del control de los impulsos y de la conducta. Trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas caracterizados que causan un malestar clínicamente significativo, pero que no cumplen todos los criterios. La categoría también se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios o cuando no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.